Vamos a resolver ahora un problema que integre los conceptos que estuvimos viendo en videos anteriores. El problema dice así: se hacen reaccionar 25 gramos de cobre que contiene 5% de impurezas inertes con 600 mililitros de una solución de ácido nítrico 2 molar. El rendimiento de la reacción es del 75% y la reacción que representa el proceso es la siguiente. La pregunta que me hacen es calcular la cantidad que reacciona de cada reactivo. Lo primero entonces que voy a hacer es seguir la lista de los pasos para poder resolver un problema de estequiometría. El primer paso es escribir la ecuación química y balancearla. El segundo es un cálculo de pureza. En este caso tengo que resolver el cálculo de pureza. Por un lado, tengo el dato del cobre. Me dicen que el cobre tiene un 5% de impurezas inertes. Por lo tanto, tendrá una pureza del 95%. O sea, el 5% son impurezas. Entonces, su pureza será del 95%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por cada 100 gramos de cobre impuro que yo ponga a reaccionar, solo van a reaccionar 95 gramos de cobre. En los 5 gramos restantes son impurezas inertes. Si yo pongo a reaccionar 25 gramos de cobre impuro, van a reaccionar 23,75 gramos. Y como me pedían cantidad para los reactivos, voy a pasar este dato ya a moles. El número de moles de cobre es la masa, que son los 23,75 gramos, dividido su masa molar, que es 63,5 gramos por mol a la menos 1. O sea que el número de moles de cobre es de 0,374 moles. Esto es lo que pongo a reaccionar de cobre. El segundo dato que tenemos que calcular es cuánto ácido nítrico hemos puesto a reaccionar, ya que nos dan un dato de solución y yo tengo que calcular el soluto para poder relacionarlo en la ecuación estequiométrica. Me dicen que la solución es 2 molar, por lo tanto, cada 1000 mililitros de solución hay disueltos 2 moles de ácido nítrico. En 600 mililitros de solución van a haber disueltos 1,20 moles. O sea que yo voy a poner a reaccionar 1,20 moles. Estos cálculos que estuvimos haciendo acá se refieren a la pureza. Y un problema de soluciones también, en los cuales yo busco el soluto. El segundo paso es el cálculo del reactivo limitante. Con eso vamos a poder saber qué cantidad reacciona de cada reactivo. Para eso vamos a hacer el mismo cuadro que hemos hecho anteriormente. Lo primero que voy a escribir son los datos que leo de la ecuación. 3 moles de cobre reaccionan con 8 moles de ácido nítrico para darme 3 moles de nitrato cúprico o nitrato de cobre 2, 2 moles de monóxido de nitrógeno y 4 moles de agua.
Y en el segundo renglón voy a escribir los datos que yo tengo del problema. Yo puse a reaccionar 0,374 moles de cobre con 1,20 moles de ácido nítrico. El otro dato que me da esta reacción es que la reacción ocurre con el 75% de rendimiento, dato que no me es necesario para reactivo limitante, ya que el rendimiento solo se aplica a los productos. Voy a hacer entonces ahora el cálculo del reactivo limitante. Vamos a calcular el reactivo limitante. Para calcular el reactivo limitante, me voy a basar en los datos que tengo de la ecuación. Primer renglón, los datos de la ecuación. 3 moles de cobre reaccionan con 8 moles de ácido nítrico. Este es mi primer renglón. El segundo renglón, los datos que yo obtuve del problema. Elijo uno de estos dos. Voy a elegir el cobre. 0,374 moles de cobre van a reaccionar con X. Y este valor me da 0,997 moles. De ácido nítrico. Esto es en realidad lo que reacciona. ¿Sí? Pero noten que nosotros habíamos agregado 1,20 moles. Por lo tanto, el ácido nítrico es el reactivo en exceso, mientras que el cobre es el reactivo limitante. Y para la pregunta que nos están haciendo de este problema, calcular la cantidad que reacciona de cada reactivo, la podemos responder perfectamente. De cobre reaccionan 0,374 moles de cobre y 0,997 moles de ácido nítrico. Y esta sería la respuesta, ¿sí? Este dato. Y este dato es la respuesta del ítem A de este problema. Vamos a resolver el siguiente ítem de este problema que me dice así: la presión que ejercerá el gas es este, la presión que va a ejercer si se lo recoge en un recipiente de 45 litros a 28 grados centígrados. Recuerden que para calcular la presión del gas, que es el monóxido de nitrógeno, necesitamos conocer el número de moles de monóxido de nitrógeno, R, T, temperatura del sistema y el volumen del recipiente. El único dato que nos falta conocer a nosotros es el número de moles de monóxido de nitrógeno, que lo vamos a hacer con la ecuación estequiométrica. Recuerden que ya habíamos calculado que el reactivo limitante en esta reacción es el cobre. Por lo tanto, vamos a trabajar con el cobre, que es el reactivo limitante, ¿sí? Esto ya lo calculamos en el ítem anterior. Por lo tanto, este dato no lo vamos a tener en cuenta, solo vamos a relacionar número de moles de cobre con los moles de monóxido de nitrógeno. Y vamos a hacer los cálculos estequiométricos.
el primer renglón, otra vez de la ecuación, para hacer los cálculos estequiométricos, lo sacamos de la ecuación química. En este caso nos dice que por cada 3 moles, a ver, que se me fue el lapicito, ahí está. Por cada 3 moles de cobre que reaccionan, se forman 2 moles de monóxido de nitrógeno. Pero nosotros en realidad pusimos a reaccionar 0,374 moles. Por lo tanto, se van a obtener 0,249 moles de monóxido de nitrógeno. Pero antes de calcular volúmenes o presiones, fíjense que tenemos que hacer primero el cálculo de rendimiento. Estos son los cálculos estequiométricos. Ahora vamos a hacer el cálculo del rendimiento. Si la reacción tuviese un 100% de rendimiento, yo esperaría obtener 0,249 moles de monóxido de nitrógeno. Pero como el rendimiento de esta reacción es del 75%, la cantidad de moles de monóxido de nitrógeno va a ser menor. En este caso es 0,187 moles. Y ya teniendo los moles de monóxido de nitrógeno, puedo reemplazar en la ecuación 0,187 moles, R es 0,0821 atmósferas, litros vamos a poner en vez de decímetro cúbico porque el dato del volumen está en litro sobre Kelvin por mol. Recuerden que litro y decímetro cúbico es lo mismo, son equivalentes, por 301 Kelvin, que es 273 más los 28 centígrados para pasar a Kelvin, dividido el volumen del recipiente, que es de 45,0 litros. Litros lo simplifico, moles y Kelvin, y la presión obviamente me queda expresada en atmósferas y es de 0,103 atmósferas. Y esta sería la respuesta del ítem B de este problema. Vamos a ir al ítem C de este problema y me dice, si se deseara obtener 0,300 moles del gas, el mismo rendimiento del punto anterior y con suficiente solución de ácido nítrico y la misma pureza para el cobre, ¿qué masa de la muestra de cobre impuro se deberá emplear? Este problema es completamente inverso, o sea, yo voy a partir de un dato que yo obtuve y que ya obtuve un dato de este gas, y cuando yo obtuve este valor, esto es lo que yo quiero obtener en forma real, no teórico, este valor 0,300 ya tiene aplicado el rendimiento. Por eso voy a tener que hacer todos los pasos del problema al revés. Voy a empezar por sacarle el rendimiento a esta reacción. O sea, ¿qué quiere decir sacarle el rendimiento? Con un 75% de rendimiento,
yo obtuve 0,300 moles de monóxido de nitrógeno. Pero si el rendimiento hubiera sido del 100% en esta reacción, yo hubiera esperado obtener 0,400 moles de monóxido de nitrógeno. O sea que el dato en realidad de monóxido de nitrógeno que yo voy a poner acá, como lo puse siempre, es sin haber aplicado el rendimiento para poder hacer los cálculos estequiométricos. Este valor son 0,400 moles. Para calcular la pureza, primero tengo que hacer los cálculos estequiométricos, o sea, tengo que relacionar lo que tengo de producto con lo que tengo de reactivo y calcular el número de moles que voy a tener de cobre. ¿Cómo hago este cálculo? A partir de los cálculos estequiométricos. Entonces voy a trabajar con los cálculos estequiométricos y voy a decir, el primer renglón, recuerden, lo hacíamos con lo que leemos de la ecuación. Para obtener 2 moles de monóxido de nitrógeno, tuvieron que haber reaccionado 3 moles de cobre. Para obtener 0,400 moles de monóxido de nitrógeno, tuvieron que haber reaccionado 0,600 moles de cobre. Para poder calcular, reactivo limitante no hay porque me dicen que tengo suficiente cantidad de ácido nítrico. Pero para poder calcular la pureza, yo necesito conocer la masa del cobre. Entonces, la masa de cobre es el número de moles, 0,600 moles, por su masa molar, que es 63,5 gramos sobre mol, o por mol a la menos 1. Mol con mol se simplifica y esto me da 38,1 gramos de cobre puro. O sea, para poder obtener los 0,400 moles de dióxido de nitrógeno, yo tuve que poner a reaccionar 38,1 gramos de cobre. Pero no me piden la masa pura, me piden la masa impura. Entonces ahora voy a hacer el cálculo de la pureza. Por eso lo importante a veces de no plantear la pureza con porcentaje, sino de hacerla como la habíamos planteado hasta ahora. Por cada 95 gramos de cobre impuro, puro, yo en realidad debo pesar 100 gramos de cobre impuro. 95% de pureza, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho en el primero de los ítems. Para obtener 38,1 gramos de cobre puro, tuve que haber pesado X, y esto es 40,1 gramos de cobre impuro. Noten que en este ítem del problema lo que hicimos fue hacer todos los pasos al revés que como los hacemos siempre, ¿sí? Nosotros siempre empezamos calculando la pureza, después vamos a los cálculos estequiométricos y después vamos al rendimiento. Este es un problema de los que se conocen como problemas inversos. Empezamos todo al revés.
Bueno, y a modo de resumen, tenemos todo el problema resuelto en esta pantalla. En el primero, para calcular la cantidad de cada reactivo, primero hallamos la pureza de los reactivos y luego hicimos el reactivo limitante y con eso sacamos el número de moles de cada uno de los reactivos que reaccionaban. En el segundo punto, para calcular la presión que ejerce el gas, trabajamos con el reactivo limitante, calculando primero el número de moles de gas, luego le aplicamos el rendimiento de la reacción y después hicimos un cálculo de la presión utilizando la ecuación general de un gas ideal. En el tercer ítem es como si fuera un problema completamente nuevo y es todo al revés que los ítems que habíamos venido haciendo hasta ahora. Nos daban un dato de producto, o sea que lo primero que tuve que averiguar es en realidad cuánto hubiera obtenido yo de ese gas si el rendimiento fuese del 100%. A partir de ese dato pudimos calcular la cantidad, o sea, cuántos moles de cobre necesitamos colocar para que se produzcan estos 0,400 moles de monóxido de nitrógeno, que con el rendimiento aplicado nos daría 0,300 moles de gas producidos realmente. Con este dato lo pasamos a masa y calculamos la muestra de cobre impuro. O sea que para obtener 0,300 moles de gas, yo tuve que haber pesado 40,1 gramos de cobre impuro con un 95% de pureza y luego le tuve que haber aplicado el rendimiento de la reacción para poder obtener el dato que a mí me pedían. Y con esto sí, cerramos todos los temas de estequiometría.